Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 8. Las grandes imágenes juánicas. Tema 2. Las grandes imágenes del Evangelio de Juan. Subtítulo: La viña y el vino. Mientras el agua es el elemento básico de la vida para todas las criaturas de la tierra, el pan de trigo, el vino y el aceite de oliva son dos típicos de la cultura de la cuenca del Mediterráneo. En su alabanza al Creador, el Salmo 104 menciona primero la hierba que Dios ha destinado a los ganados y habla luego de lo que Dios regala al hombre por medio de la tierra, el pan que obtienen de los campos, el vino que alegra su corazón y finalmente el aceite que da brillo a su rostro. Y luego se menciona de nuevo el pan que da fuerzas. Salmo 104, versículo 14 y siguientes. Estos tres grandes dones de la tierra se han convertido después, junto al agua, en los elementos sacramentales básicos de la Iglesia, en los que los frutos de la creación pasan a ser vehículos del actuar de Dios en la historia. Signos en los que nos regala su especial cercanía. Los tres dones se caracterizan por ser distintos entre sí y tienen, por tanto, distintas funciones en tanto que signos. El pan elaborado en su forma más básica y sencilla, con agua y grano de trigo molido, a los que se añade el elemento del fuego y el trabajo del hombre, es el alimento básico. Es propio de los pobres y de los ricos, pero sobre todo de los pobres. Encarna la bondad de la creación y del Creador, pero a la vez representa la humildad de la simple vida cotidiana. El vino, en cambio, encarna la fiesta, hace que el hombre experimente la gloria de la creación. Por eso forma parte de los rituales del sábado, de la Pascua, de las bodas, y nos hace vislumbrar algo de la fiesta definitiva con Dios, con la humanidad, a la que se refiere las expectativas de Israel. Cito: «Preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en este monte, Sión, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, vinos refinados». Fin de la cita. Isaías capítulo 25, versículo 6. El aceite, por último, da al hombre fortaleza y belleza. Tiene poder para sanar y alimentar. Se utiliza en la unción de los profetas, los reyes y los sacerdotes como signo de una exigencia superior. En el Evangelio de Juan no aparece, que yo sepa, el aceite de oliva, el aceite de nardo con el que el Señor fue ungido por María en Betania antes del inicio de su pasión. Juan capítulo 12, versículo 3. Se consideraba de origen oriental. Aparece en esta escena por una parte como símbolo de la santa prodigalidad del amor, por otra como alusión a la muerte y resurrección. El pan lo encontramos en la escena de la multiplicación de los panes, ampliamente atestiguada también en los sinópticos y luego en el gran discurso eucarístico del Evangelio de Juan. El don del vino nuevo está en el centro de las bodas de Caná, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Mientras en los discursos de despedida Jesús nos sale al paso como la verdadera vid, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Consideremos estos dos textos a primera vista. El milagro de Caná parece distinguirse un poco de los demás signos realizados por Jesús. ¿Qué sentido puede tener que Jesús cree una enorme cantidad de vino, unos 520 litros, para una fiesta privada? Hace falta que prestemos más atención para comprender que no se trata en modo alguno de un lujo privado, sino de algo mucho más grande. Para empezar, la datación es importante. Cito: «A los 3 días había una boda en Caná de Galilea». Fin de la cita. Juan capítulo 2, versículo 1. No resulta evidente a qué fecha anterior se refiere esta alusión al tercer día. Tanto más claro resulta que lo que al evangelista le importa es precisamente esta datación simbólica que nos entrega como clave para la comprensión de este acontecimiento.
En el Antiguo Testamento, el tercer día es la fecha de la teofanía. Por ejemplo, en el decisivo relato sobre el encuentro entre Dios e Israel en el Sinaí, cito: al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos. La montaña del Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre ella, en medio de fuego. Fin de la cita. Éxodo capítulo 19, versículos del 16 al 18. A la vez, se ha de percibir aquí una alusión anticipada a la teofanía, decisiva y definición de toda la historia, a la resurrección de Cristo al tercer día, en la que los anteriores encuentros con Dios se convierten en irrupción definitiva de Dios en la tierra, en la que la tierra se abre definitivamente, incorporada a la vida misma de Dios. De este modo, se nos indica aquí que se trata de una primera manifestación de Dios, en continuidad con los acontecimientos del Antiguo Testamento, todos los cuales tienen carácter de promesa y ahora se encaminan a su definitiva consumación. Los exegetas han hecho el recuento de los días que preceden en el Evangelio de Juan, en los que se produce la vocación de los discípulos. El resultado es este: tercer día. Sería el sexto o séptimo día desde el comienzo de las vocaciones, en tanto que séptimo día sería, por así decir, como el día de la fiesta de Dios por la humanidad, anticipo de aquel sábado definitivo que se describe, por ejemplo, en la profecía de Isaías que se acaba de mencionar. Esta datación está relacionada con otro elemento fundamental del relato. Jesús dice a María que su hora no ha llegado todavía. Esto significa, ante todo, que Él no actúa y decide simplemente por cuenta propia, sino siempre de acuerdo con la voluntad del Padre, siempre a partir del plan del Padre. La hora significa más exactamente su glorificación, en la que la cruz y la resurrección y su presencia en todo el universo por medio de la palabra y el sacramento son vistas conjuntamente. La hora de Jesús, la hora de su gloria, comienza en el instante de la cruz y le corresponde una localización histórica precisa. En el instante en que los corderos pascuales son sacrificados, Jesús vierte su sangre como el verdadero cordero. Su hora viene de Dios, pero está determinada con toda precisión en el contexto de la historia. Está ligada a un dato litúrgico. Y es precisamente por eso el comienzo de la nueva liturgia, en espíritu y en verdad. Cuando en este instante Jesús habla a María acerca de su hora, vincula el momento presente con el misterio de la cruz como glorificación suya. Esta hora no ha llegado aún, y había que comenzar por decirlo. Y sin embargo, Jesús tiene el poder de anticipar misteriosamente esta hora, con un signo. Con ello, el milagro de Caná queda caracterizado como anticipación de la hora y ligado interiormente a esta. ¿Cómo podríamos olvidar que este misterio conmovedor de la anticipación de la hora existe todavía y repite una y otra vez? Del mismo modo que Jesús, a petición de su madre, anticipa su hora con un signo al mismo tiempo, remite a ella y así vuelve a suceder siempre en la Eucaristía. Tras la plegaria de la Iglesia, el Señor anticipa en ella su vuelta. Vuelve ya, ahora, celebra las bodas con nosotros, a la vez que nos saca de nuestro tiempo, dirigiéndonos a esa hora. Así empezamos a entender lo ocurrido en Caná. El signo de Dios es abundancia. La vemos en la multiplicación de los panes, la vemos de continuo, pero sobre todo en el centro de la historia de la salvación, en el hecho en el que Él se derroche por esa criatura miserable, el hombre. Esta abundancia es su gloria. La abundancia de Caná es, por tanto, un signo de que la fiesta de Dios con la humanidad, su entregarse por el hombre, ha comenzado. El marco de este acontecimiento, la boda, se convierte de este modo en imagen que remite más allá de sí misma, a la hora mesiánica, la hora de la boda de Dios con su pueblo,
ha comenzado con la venida de Jesús. La promesa escatológica irrumpe en el presente. Aquí hay un punto de contacto entre la historia de Caná y el relato de Marcos sobre la pregunta que dirige a Jesús los discípulos de Juan y los fariseos. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? La respuesta de Jesús es que pueden ayunar los invitados a la boda mientras el novio está todavía con ellos. Marcos capítulo 2, versículo 18. Jesús se presenta aquí como el novio de la boda prometida de Dios con su pueblo y con ello introduce misteriosamente su propia existencia. Se introduce a sí mismo en el misterio de Dios. En él, de forma inesperada, Dios y el hombre se hace uno. Tiene lugar la boda, la cual Jesús lo destaca en su respuesta. Pasa por la cruz, por el ser arrebatado del novio. Debemos considerar otros dos aspectos de la historia de Caná para poder sopesar en alguna medida su profundidad cristológica, la autorrevelación de Jesús y su gloria, que nos sale al paso aquí. El agua que sirve para la purificación ritual se convierte en vino, se convierte en signo y don de alegría nupcial. Aquí se pone de manifiesto algo de la plenitud de la ley que se realiza en el ser y actuar de Jesús. La ley no es negada, no es desechada, sino que se da cumplimiento a su expectativa íntima. La purificación ritual sigue siendo a fin de cuentas ritual, sigue siendo un gesto de esperanza, sigue siendo agua. El mismo modo que todo actuar del hombre sigue siendo agua para Dios. En último término, la purificación ritual nunca basta para hacer al hombre capaz de Dios, para dejarlo realmente puro para Dios. El agua se convierte en vino. El refuerzo del hombre se ve ahora completado con el don de Dios, que se entrega a sí mismo y con ello da lugar a la fiesta de alegría, una fiesta que solo puede fundarse en la presencia de Dios y su don. La investigación en el campo de la historia de las religiones suele citar como paralelo precristiano de la historia de Caná el mito de Dionisios, el dios que descubrió la vid y quien también se atribuye la transformación del agua en vino, un suceso mítico que luego pasó a celebrarse litúrgicamente. El gran teólogo judío Filón de Alejandría, alrededor del año 13 a.C. y alrededor del año 45-50 después de Cristo, reinterpretó esta historia desmitologizándola. El verdadero donador del vino, según dice, es el Logos divino. Él es el que nos da el gozo, la dulzura, la alegría del verdadero vino. Pero luego Filón, desde la perspectiva histórico-salvífica, pone esta teología suya del Logos en relación con Melquisedec, que ofreció pan y vino. En Melquisedec es el Logos el que actúa y nos entrega los dones esenciales para la humanidad. De este modo, el Logos aparece a la vez como el sacerdote de una liturgia cósmica. Que Juan haya pensado en un trasfondo semejante es más que dudoso, pero dado que el propio Jesús, al explicar su misión, remitió al Salmo 110, en el que aparece el sacerdocio de Melquisedec, Marcos capítulo 12, versículos del 35 al 37, dado que la carta a los hebreos teológicamente aparentada con el Evangelio de Juan desarrolló expresamente la teología de Melquisedec, dado que Juan presenta a Jesús como el Logos de Dios y como Dios mismo, y dado finalmente que el Señor nos ha dado el pan y el vino como vehículos de la nueva alianza, está claro que estamos autorizados a establecer estas conexiones y a ver transparentarse en la historia de Caná el misterio del Logos y de su liturgia cósmica, en la que el mito de Dionisio se transforma por completo y con ello es conducido hasta su verdad oculta.
Mientras el relato de la boda de Caná trata del fruto de la vid con su rico simbolismo, en Juan capítulo 15 Jesús retoma en el contexto de sus discursos de despedida la antiquísima tradición de imágenes relacionadas con la viña y lleva a cumplimiento la visión presente en ellas. Para comprender este discurso de Jesús es necesario tener en cuenta al menos un texto veterotestamentario fundamental cuya temática es la viña y considerar brevemente una parábola sinóptica relacionada con aquel parábola que retoma el texto veterotestamentario y lo transforma. En Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, nos sale al paso una canción de la viña. Probablemente el profeta la entonó en el contexto de las fiestas de las tiendas, en el ambiente alegre propio de los 8 días que duraba su celebración. Comparar Deuteronomios capítulo 16, versículo 14. Cabe imaginar que en las plazas entre las cabañas construidas con ramas y follajes se ofrecían distintas actuaciones y que el profeta que presenta entre quienes celebraban la fiesta y anuncia una canción de amor, la canción sobre su amigo y sobre la viña de éste. Todos sabían que la viña era la imagen de una novia. Comparar Cantares capítulo 2, versículo 15 y capítulo 7, versículo 13. El modo que esperarían algo entretenido, adecuado al ambiente de la fiesta, y de hecho la canción comienza bien. El amigo tenía una viña en terreno fértil, en la que había plantado buenas cepas y había hecho todo lo imaginable para que prosperara. Pero en ese momento el tono cambia. La viña decepciona, pues no da uva buena, sino agrosanes pequeños, duros e incomestibles. Los oyentes entienden lo que esto significa. La novia fue infiel, defraudó la confianza y la esperanza, no ofreció el amor que el amigo había esperado. ¿Cómo seguirá la historia? El amigo entrega su viña al pillaje, repudia a la novia, condenándola a la deshonra que ella misma se ha ganado. Ahora está claro que la viña, la novia, es Israel. Son los presentes mismos a quienes Dios había dado el camino de la justicia en la Torá, a los que había amado y por los que había hecho todo, y que a todo esto han respondido con la violación del derecho y con un régimen de injusticia. La canción de amor se transforma en amenaza de juicio. Concluye con un horizonte sombrío, con la perspectiva del abandono de Israel por parte de Dios, tras el cual no se divisa en este momento ninguna promesa. Se alude a la situación que luego, en medio de la desgracia de su realización, se describe en la queja ante Dios del Salmo 80. Cito: «Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y los trasplantaste, le preparaste el terreno. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes?». Fin de la cita. En el Salmo, la queja se transforma en súplica. Cito: «Cuida la cepa que tu diestra plantó. Señor, Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve». Fin de la cita. En el fondo, esta seguía siendo, después de todas las vicisitudes de la historia acontecida desde la época del exilio, la situación que Jesús conoció en Israel y en la que habló a la conciencia de su pueblo. En la parábola posterior, ya muy próxima a su pasión, retoma el canto de Isaías y la modificación. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Con todo, en su discurso ya no aparece la viña como imagen de Israel, antes bien Israel es representado ahora por los arrendatarios de una viña cuyo dueño se ha marchado y reclama desde lejos los frutos que le corresponden. La historia de la porfia, siempre renovada de Dios y con Israel, es representada por una serie de siervos que por encargo del amo vienen a buscar la renta, es decir, la parte que le corresponde de los frutos. La historia de los profetas, sus sufrimientos y la inutilidad de sus esfuerzos se transuntan en la narración
que hablan del maltrato e incluso del asesinato de los siervos. Finalmente, como último intento, el amo envía a su hijo amado, el heredero, que como tal puede hacer valer ante los tribunales su derecho a la renta y por tanto puede esperar ser respetado. Sucede lo contrario, los arrendatarios matan al hijo, precisamente porque es el heredero. Pretenden de este modo apoderarse definitivamente de la viña. En la parábola, Jesús continúa de esta manera. Cito: ¿qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los ladrones y arrendará la viña a otros. Fin de la cita. Marcos capítulo 12, versículo 9. En este punto, como en el canto de Isaías, la parábola pasa del aparente relato de acontecimientos pasados a la situación de los oyentes. La historia se hace repentinamente actual. Los oyentes lo saben. Hablan de nosotros. Al igual que los profetas fueron maltratados y asesinados, vosotros queréis matarme. Hablo de vosotros y de mí. La exégesis moderna termina en este punto y con ello vuelve a situar la parábola en el pasado. Aparentemente solo habla de aquel entonces, del rechazo del mensaje de Jesús por parte de sus contemporáneos, de su muerte en la cruz, pero el Señor habla siempre en el presente y hacia el futuro. Habla precisamente con nosotros y de nosotros. Si abrimos bien los ojos, ¿no es, en realidad, lo que allí se dice una descripción del presente? ¿No es precisamente esta la lógica de la época moderna? Nuestra época, declaremos muerto a Dios y de este modo nosotros mismos seremos Dios. Por fin, no somos propiedad de otro, sino propiedad de nosotros mismos y propietarios del mundo. Por fin podemos hacer lo que nos plazca. Eliminamos a Dios. No existe ningún criterio por encima de nosotros. Nosotros somos nuestro propio criterio. La viña nos pertenece. Comenzamos a ver lo que sucede entonces con el hombre y con el mundo. Volvamos al texto de la parábola. En Isaías no se avistaba en este pasaje ninguna promesa en el Salmo, en pleno cumplimiento de la amenaza. El sufrimiento se había convertido en oración. Esta es una y otra vez la situación de Israel, de la Iglesia y de la humanidad. Estamos siempre en la oscuridad de la prueba y solo podemos clamar a Dios: restáuranos. Pero en las palabras de Jesús sí que hay una promesa, una respuesta incipiente a la súplica. Cuida esta cepa. El reino es entregado a otros siervos. Esta frase es tanto amenaza de juicio como promesa. Significa que el Señor sigue apegado a su viña y que no está ligado a los actuales siervos. Esta amenaza, promesa, no se refiere solo a los círculos dirigentes de los que habla y con los que habla Jesús. Tiene validez también en el nuevo pueblo de Dios. Es cierto que no concierne a la iglesia en conjunto, pero sí a las iglesias locales, como demuestran las palabras del resucitado, a la iglesia de Éfeso. Cito: conviértete y haz las obras primeras, si no vendré a ti y renovaré tu candelabro. Fin de la cita. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Pero a la amenaza y promesa de la que la viña será entregada a otros siervos, le sigue una promesa de índole mucho más básica. El Señor cita el Salmo 118, versículo 22. Cito: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Fin de la cita. La muerte del hijo no es la última palabra. El hijo muerto no pertenece en la muerte, no queda descartado, se convierte en un nuevo comienzo. Jesús da a entender que él mismo será el hijo muerto. Predice su cruz y su resurrección y anuncia que a partir de él, muerto y resucitado, Dios erigirá un nuevo edificio, un nuevo templo en el mundo. La imagen de la viña es abandonada y reemplazada por la imagen del edificio vivo de Dios. La cruz no es final, sino nuevo comienzo.
El canto de la viña no termina con el asesinato del hijo. Abre el horizonte para la nueva actuación de Dios, la conexión con Juan capítulo 2, con las palabras acerca de la destrucción del templo y su resurrección saltan a la vista. Dios no fracasa. Aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Comparar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Él encuentra caminos nuevos y más amplios para su amor. La cristología indirecta de la parábola primitiva descuella aquí en una afirmación cristológica explícita. La parábola de la vid en los discursos de la despedida de Jesús prolonga toda la historia del pensamiento y del discurso bíblico sobre la vid y abre a una profundidad última. Cito: Yo soy la verdadera vid, dice el Señor, Juan capítulo 15, versículo 1. En estas palabras es importante, por de pronto, la palabrita verdadera. Es bello lo que Charles K. Barrett dice al respecto. Cito: fragmentos de sentido a los que se aluden veladamente por medio de las obras vides son recogidos y explicitados por Él. Él es la vid verdadera. Fin de la cita. Pero lo más propio e importante de esta frase es el yo soy. El Hijo mismo se identifica como la vid. Él mismo se ha convertido en vid. Se ha dejado plantar en la tierra. Ha entrado en la vid. El misterio de la encarnación, del que Juan ha hablado en el prólogo, es retomado de una manera sorprendente. La vid ya no es una criatura a la que Dios mira con amor, pero que Él puede asimismo volver a arrancar y arrojar fuera. En el Hijo, Él mismo se ha hecho vid, se ha identificado en su ser y para siempre con la vid. Esta vid ya no puede ser arrancada, ya no puede ser entregada al pillaje. Es definitivamente de Dios, y Dios mismo viene en ella por el Hijo. La promesa se ha vuelto irrevocable, la unidad indestructible. Este es el gran nuevo paso histórico de Dios que constituye el contenido más profundo de la parábola. La encarnación, la muerte y la resurrección se hacen visibles en todo su alcance. Cito: pues el Hijo de Dios, Jesucristo, no fue sí y no, sino que en Él solo hubo sí, pues todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en Él. Fin de la cita. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 19 y siguientes. Así lo expresa San Pablo. El hecho de que ahora mediante Cristo la vid sea el Hijo mismo es algo nuevo, pero ahora a la vez es algo que está preparado en la tradición bíblica. Ya en el Salmo 80 había ligado estrechamente el Hijo del Hombre con la vid, y a la inversa, aunque el propio Hijo se haya hecho vid, sigue unido precisamente de esta manera a los suyos, a todos los hijos dispersos de Dios, para reunir a los cuales Él ha venido. Juan capítulo 11, versículo 52. La vid, como denominación cristológica, contiene también toda una eclesiología. Designa la unidad inseparable de Jesús con los suyos, todos los cuales son vid, por Él y con Él, y cuya vocación es permanecer en la vid. Juan no conoce la imagen paulina del cuerpo de Cristo, pero la parábola de la vid expresa objetivamente lo mismo: la inseparabilidad de Jesús y los suyos, la unidad de estos con Él y en Él. De este modo, el discurso de la vid muestra la irrevocabilidad del don de Dios, que no nos será arrebatado. Dios se ha comprometido en la encarnación, pero el discurso habla también de la exigencia de este don, que siempre nos reclama. Hemos dicho que la vid ya no puede ser arrancada, ya no puede ser entregada al saqueo, pero siempre necesita ser purificada. Purificación, fruto, permanencia, mandamiento, amor, unidad. Estas son las grandes claves de este drama del estar en y con Él, Hijo, en la vid, drama que el Señor pone ante nuestra alma con sus palabras. Purificación. Una y otra vez, la Iglesia necesita purificarse, como lo necesita el individuo.
Los procesos de purificación, tan dolorosos como necesarios, atraviesan toda la historia, atraviesan la vida de los hombres que se han entregado a Cristo. En esta purificación está siempre presente el misterio de la muerte y resurrección. La grandiosidad del hombre y de las instituciones han de ser moderadas. Lo que se ha hecho demasiado grande ha de ser reducido a la sencillez y pobreza del Señor. Solo mediante tales procesos de amortinación se conserva y renueva la fertilidad. La purificación mira al fruto. Nos dice el Señor, ¿qué fruto es el que Él espera? Contemplemos primero el fruto que Él mismo ha dado en su muerte y resurrección. Isaías y toda la tradición profética habían hablado de que Dios espera de su vid racimos y merced a ellos vino generoso, imagen que simboliza la justicia, la rectitud, que se forma a través de una vida atenta a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. La misma tradición habla de que Dios, en vez de eso, encuentra míseros agrazones que solo pueden tirar, imagen de la vida alejada de la justicia de Dios, sumida en la justicia, la corrupción y la violencia. La vid debe dar uva buena, que a través del proceso de vendimia, prensado y fermentación se convierta en vino generoso. Tengamos en cuenta que la parábola de la vid figura en el contexto de la última cena de Jesús. Después de la multiplicación de los panes, Él había hablado del verdadero pan del cielo, que Él nos dará, y con ello había anticipado una profunda interpretación del pan eucarístico. Es difícil pensar que en el discurso de la vid no aluda tácitamente al vino nuevo, al que ya había aludido en Caná y que ahora nos entrega. El vino que vendría de su pasión, de su amor hasta el extremo. La parábola de la vid tiene, por tanto, un claro trasfondo eucarístico. Alude al fruto de Jesús, que trae el amor que se entrega a la cruz, que es el nuevo vino generoso, que corresponde al banquete nupcial de Dios con los hombres. De este modo, la Eucaristía, sin ser nombrada expresamente, se vuelve comprensible en toda su profundidad y grandeza. Nos remite al fruto que nosotros, en tanto que sarmientos, podemos y debemos dar con Cristo, y en virtud de Cristo. El fruto que el Señor espera de nosotros es el amor, que acepta con Él el misterio de la cruz y participa en su autodonación, y por tanto la verdadera justicia que prepara el mundo con vistas al reino de Dios. La purificación y el fruto van de la mano. Solo por medio de la purificación de Dios podemos dar fruto que desemboque en el misterio eucarístico y conduzca así a la bondad que es la meta de Dios en la historia. El fruto y el amor van de la mano. El verdadero fruto es el amor que ha pasado a través de la cruz, a través de las purificaciones de Dios. De todo esto forma parte el permanecer. En Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10, la palabra meinei, pertenecer, aparece 10 veces en lo que los padres llaman perseverantia, el resistir pacientemente en comunión con el Señor a través de todas las vicisitudes de la vida. Ha pasado aquí a ocupar el centro. Un primer entusiasmo es fácil, pero le sigue el perseverar incluso en los monótonos caminos del desierto que hay que recorrer en la vida, con la paciencia de avanzar siempre del mismo modo, cuando decae el romanticismo del primer momento y solo queda el sí profundo y puro de la fe. Precisamente así se hace el vino bueno. San Agustín, tras las radiantes iluminaciones del comienzo, tras las horas de conversión, experimento en profundidad la fatiga de esta paciencia, y precisamente así aprendió el amor al Señor y a la alegría profunda de haberlo encontrado. Si el fruto que debemos dar es el fruto, su presupuesto es precisamente este permanecer, que está profundamente relacionado con la fe que no se aparta del Señor. En el versículo 7 se habla de la oración como elemento esencial de este permanecer.
Al que pide se le promete que será escuchado. Ciertamente pedir en el nombre de Jesús no es pedir cualquier cosa, sino pedir el don esencial que Jesús especifica en discursos de despedida como alegría y al que Lucas denomina Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 13. En el fondo es lo mismo. La palabra sobre el permanecer en el amor anticipa ya el último versículo de la oración sacerdotal de Jesús, capítulo 17, versículo 26, y de este modo enlazan el discurso de la vid con el gran tema de la unidad que el Señor presenta allí como súplica ante el Padre.